De todo el programa, pero volvemos a contarte que con casi el 99% de mesas escrutadas, hasta ahí llegó nuestro dato en ese momento. El candidato Lula, 2 veces presidente, obtuvo 60 millones de votos, el 50.9 sobre casi 58 millones que obtuvo Bolsonaro. De la cantidad de gente que votaron hubo una diferencia más o menos de 2 millones y hasta ahora, hasta donde sabemos, Bolsonaro no ha reconocido el triunfo. Sin embargo, la Casa Blanca ayer, casi inmediatamente de conocido el resultado, dio el ok avalando, y sabemos el peso específico que tiene la Casa Blanca, el triunfo de Lula. Está en línea Leandro Gaviati, que es analista político y tiene la gentileza de hablar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Leandro? Eduardo y César, te saludamos. Eduardo, César, un placer hablar con ustedes desde Brasilia. ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, la primera vez que hablamos, la verdad, un gusto. ¿Cómo está Brasil el día después? ¿Cómo está Brasilia? Mirá, bueno, Brasilia muy calma, afortunadamente eh, un clima pacífico, no solo en Brasilia, sino en todo Brasil. Hubo algunos pocos hechos en relación a la circulación de personas para poder votar. La policía de rutas federal eh, se dice aumentó su fiscalización por sobre lo normal, entonces de alguna forma dificultó la circulación de personas, pero fue un hecho aislado, mínimo, que no impidió que todos los ciudadanos brasileños ejerciesen el derecho al voto. Entonces, un clima pacífico, un lunes así con una resaca lógica grande, porque todos nosotros Claro. estuvimos trabajando hasta tarde, nos levantamos temprano hoy también. Y ahora, bueno, la gran cuestión es algo que nos sorprende, ¿no? Es Bolsonaro y su pronunciamiento sobre el resultado de las elecciones. Hasta ahora no hay ningún indicio de qué es lo que podrá decir. Lógicamente, una figura difícil de predecir. Entonces, aguardando aquí un poco con expectativa, algunos cortes de ruta también de camioneros. ¿Hay Ese corte es de el clima rutas de más o menos. camioneros en Amazonia? En la Amazonia no, vos sabés que Bolsonaro tiene una base agraria muy fuerte y el transporte, lógicamente, es una de las piezas de ese negocio del agro. Entonces, los camioneros siempre estuvieron muy alineados al gobierno bolsonarista. Ahora, lo que llama la atención es lo siguiente: es un movimiento bastante espontáneo, sin ningún liderazgo claro. Sin ningún carácter institucional, no tenés sindicatos de empresas de transporte o Ujú. de camioneros. Entonces, algo medio raro que ya se dio una vez en el 2021 cuando Bolsonaro de alguna forma actuó también de forma heterodoxa cuando se enfrentó con el Supremo Tribunal Federal, con nuestra Suprema Corte acá. Y bueno, todos esperando un poco, primero a que Bolsonaro haga su pronunciamiento y después ver cómo reaccionan estos camioneros que están cortando algunas rutas. ¿Cuáles son las especulaciones respecto de esto? Yo le pondría la mirada al ejército. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Qué información hay de la mañana del lunes? Buenísimo, apuntás a algo que es estratégico, Exacto. Eduardo. La verdad mira, hace rato ya que nosotros acá en Brasil venimos anticipando para nuestros clientes, obviamente sectores económicos, empresas, grupos, que no hay riesgo de ruptura democrática, y no porque esto no sea una voluntad o algo que Bolsonaro no desee, sino que fundamentalmente es esto. O sea, los militares, a pesar de tener una simpatía ideológica con este gobierno, mantienen su postura institucional. ¿Y por qué principalmente? Porque piensan en el día después. Vos sabés que, por ejemplo, industrias de armas de acá de Brasil, del propio ejército, negocia y vende mucho armamento a diferentes países del mundo. Entonces, por ejemplo, solo por el lado económico,
si Brasil viene a sufrir algún tipo de penalización económica, las Fuerzas Armadas dejarían de comerciar el armamento que fabrican aquí. Solo para citarte un ejemplo, Es buen ejemplo. o sea, de lo que vendría si los militares optan por ese camino fuera de las instituciones. O sea, no hay ningún riesgo hoy concreto de ruptura institucional. Bien. Leandro, vos sabés que en un rato Lula va a recibir a nuestro presidente Alberto Fernández, que ya está allá, van a tener un almuerzo y Alberto se va a quedar todo el día, a tal punto que acá iba a asumir un ministro, el nuevo ministro de Infraestructura, y el tema quedó para mañana. Mi colega César Morielli te saluda. Hola Leandro, ¿cómo te va? Buen día. Dos preguntas vinculadas a lo económico. Primero, en los medios argentinos vi algunas informaciones contradictorias respecto a que arrancó la bolsa brasileña en caída y ahora está subiendo. No sé bien cómo está eso. Y el segundo punto es que escuchamos a nuestro ministro de Economía hace un rato referirse a que él venía teniendo vínculos con los dirigentes que son responsables de la política económica que va a tener Lula, sobre la posibilidad de armar un banco central regional que ayude a todo el bloque latinoamericano a actuar en su conjunto. ¿Hay algo de eso de lo que se esté hablando que nos puedas comentar? Mira, primera cuestión sobre, vamos a hablar, aparte, discúlpame, primero sobre la cuestión del presidente Alberto Fernández. Sí. Así, la impresión que uno tiene es que Argentina tiene varias urgencias y lo que uno percibe es que el lugar para estar sería en Buenos Aires y no en Brasilia o en San Pablo, no sé dónde Lula va a estar. Pero bueno, es un detalle menor. O sea, refleja justamente cómo el presidente Fernández está buscando agendas positivas y justamente Lula representa una agenda positiva para él. Sobre los mercados son muy irracionales, sabemos, actúan mucho por ímpetu, entonces oscilan mucho así de acuerdo al humor o algún dato que llega a San Pablo, pero lógicamente, o sea, vos tenés paquetes de acciones. Las empresas públicas como Petrobras, como Banco de Brasil, son empresas que perdieron bastante porque lógicamente la tendencia es que no sean privatizadas. Si Bolsonaro hubiese ganado, las acciones habrían subido justamente por una eventual tendencia de privatización. Entonces, un poco por ese lado el comportamiento del mercado. Lógicamente hay bastante incertidumbre porque Lula todavía no será su ministro de Economía, a pesar de que todos ya imaginan que sea alguien que viene con la aprobación previa del mercado de los actores económicos, principalmente sobre todo lo que tenga que ver con San Pablo, ¿no? Exacto, son esos lo que, o sea, Lula va a tener que negociar el nombre del ministro de Economía con algunos presidentes de bancos y es algo normal, es algo que hace parte de la Perdón, ¿cómo política. es el nuevo el vicepresidente electo flamante? Se llama Alckmin, Eduardo Alckmin. Y él es el que tiene la conexión y representa estos sectores, ¿no? Mira, Alckmin fue gobernador de San Pablo, fue del PSDB, que es un partido de centro, dialoga muy bien con el agro, o sea, con el interior de San Pablo, dialoga muy bien también con el sector financiero. Entró en la campaña de Lula justamente por ser un fiador, como se dice acá, por ser un garantista, ¿no? Garante de que Lula no se iba a desbandar hacia lo que esos sectores no quieren. Y justamente esta era la nueva pregunta, que es, este Lula respecto de aquel Lula 2002-2010, ¿va a ser un hombre tirado al centro? ¿Va a tratar de recuperar la unidad nacional, tratando de no tensionar tanto con Bolsonaro, reconstruyendo una mayoría un poco más grande? ¿Cómo lo ves? Buenísimo, varias cuestiones. Primero, vamos a empezar por qué tipo de Lula vamos a tener gobernando a partir de enero. Lula, vos sabés, gobernó hace prácticamente 15 años, del 2003 al 2010. O sea, justo se cortó un poquitito, veníamos bien. A ver si... ¿Se cortó definitivamente? No sé. Sigue la conexión? ¿Se cortó? Se congeló. Más débiles. Ahí está. ¿Se cortó? Perdón, Leandro, justo cuando estabas arrancando la última respuesta. Ahora sí otra vez, pero se había congelado. La última respuesta necesitamos que la repases. Sí. Dale, arrancamos.
Lula gobernó el Brasil entre el 2003 y el 2010 con una configuración institucional diferente. El Poder Ejecutivo tenía mucha más fuerza política. Con presidentes como Dilma, como Temer y como Bolsonaro, que por diversas cuestiones no ejercieron el poder político de la forma debida o correcta o aconsejable, el Congreso avanzó mucho en sus atribuciones institucionales, principalmente en el control del presupuesto. O sea, Lula va a tener que aprender cuáles son las nuevas reglas del juego para poder gobernar y constituir una coalición de gobierno. Punto importante, la mayoría de los presidentes, todos, la verdad, que llegan acá a Brasil al poder, llegan sin mayoría propia. O sea, todos son obligados a construir una que les dé base. Lula es hábil y probablemente tendrá éxito en ese armado político para tener una base que le dé votos en el Congreso. Creo que dejé algún punto ahí que me habías preguntado. Si la característica entonces del futuro Lula, del futuro gobierno de Lula, va a ser una característica más de centro, y cómo haría él para tratar de constituir una mayoría un poco más voluminosa, porque el país quedó dividido en 50 y 50. Mirá, dos cosas te comento. Primero, Lula ya, o sea, al construir su alianza electoral, su coalición electoral, apuntó bastante más hacia el centro, tuvo más éxito en ese sentido que Bolsonaro. Bolsonaro fue más hacia la derecha, permaneció en la derecha. Lula tuvo más habilidad para ir hacia el centro. Es lo que va a marcar justamente el armado del futuro gobierno que ya está pasando. Ya hay reuniones, cuántos ministerios el gobierno tendrá, quién ocupará cada ministerio y por ahí va. Ahora, en relación al Congreso, importante observar, como te decía, que los presidentes que llegan al poder no tienen mayoría, y Lula tiene un problema serio, que es que este Congreso que fue electo en la primera semana de octubre es un Congreso netamente de centro-derecha, con una línea bastante conservadora en relación a la pauta de costumbres. Sin embargo, punto importante a observar, ese centro-derecha es muy pragmático y fisiológico políticamente hablando. O sea, se sientan a la mesa para negociar. Si Lula llega y los llama a la mesa, estos partidos se sentarán, negociarán, obviamente, probablemente demandando algún tipo de ministerio, de espacio de poder dentro del gobierno, algo así como un parlamentarismo, ¿no? Diríamos. Ahora, otro punto importante es que si Lula hubiese llegado electo en la primera vuelta, él tendría determinadas condiciones de poder que lo favorecerían. Llega electo en segunda vuelta con solo 2 millones de votos, como vos bien mencionás, con un país totalmente dividido. Entonces, Lula no negocia desde una posición de jerarquía, sino a partir de una posición de igualdad con este nuevo Congreso electo hace unas semanas atrás. Bien. Bueno, veremos qué pasa con Bolsonaro, y gracias por este completo panorama. La verdad que acá le prestamos mucha atención ayer y hoy a todo lo que esté pasando con Lula y hoy con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Te mando un saludo y seguramente seguiremos en contacto. Ha sido un placer, colega. Buenísimo, abrazo grande. Leandro Gaviati, hablando desde Brasilia, contando lo que pasó con la elección de ayer. Y Gianluca Cámpora tuvo que de golpe irse de la comunicación porque aparecía esta comunicación